Educación árabe. A continuación, daremos un recorrido por los acontecimientos más importantes de la educación árabe. Antiguamente, los árabes estaban disueltos sin formar pueblos fijos y estables, por efecto de la situación física del país. A excepción de algunos pocos que habían fundado ciudades a orillas del mar y se dedicaban al comercio, todos vivían en tribus en el desierto, manteniéndose con el producto de los ganados. Por eso estaba limitada su educación en los primeros tiempos al ejercicio de los sentidos y el manejo de las armas. Después de los trabajos y ejercicios del día, los ancianos recostados delante de las tiendas referían a los jóvenes durante la velada los hechos ilustres de sus abuelos e inflamaban los corazones en amor a la patria por medio de himnos patrióticos. De este modo se educaban los niños en el seno de la familia, y no había necesidad de establecimientos públicos de educación y enseñanza, porque todo se lo enseñaba a su familia, y ellos crecían creyendo que no era necesario enviar a sus niños a la escuela. Pero la ciencia de los árabes provenía de su infancia. Sus conocimientos acerca de los astros, conocido como astrología, y sus historias consistían en genealogías, que es el estudio y seguimiento de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. Por otra parte, como se ordenaba a los fieles la lectura del Corán y no había un solo individuo que supiera copiar ni aun leer este libro, se abrieron multitud de escuelas para aprender a leer y escribir. Los estudios críticos y gramaticales fueron la base de la ciencia de los árabes. Durante algún tiempo, los árabes no dieron importancia a los trabajos literarios de los pueblos extranjeros, pero muy pronto se hicieron discípulos de los griegos en medicina, matemática y filosofía. Se dio gran impulso a las letras y las ciencias, se empezaron a fundar academias y bibliotecas, y se fomentó la ilustración por cuantos medios estaban a sus alcances. No se contentaron luego los árabes con propagar las traducciones de los griegos y de apropiarse de su doctrina, sino que trataron de aventajarlos y lo hicieron por lo menos en matemática y medicina. También extendieron el dominio de las ciencias, principalmente en España, desde donde se propagó la cultura a los demás pueblos de Europa. A su vez, la poesía era, por decirlo así, el principio vital de los árabes. La poesía celebraba las fiestas importantes. La cultura de la música se unía a la de la poesía. Al mismo tiempo, las califas creaban sociedades científicas, a las cuales concurrían los hombres más distinguidos. En España, como en Oriente y África, los visires seguían el ejemplo de sus señores. Se honraba a los sabios. Todo el país estaba poblado de escuelas y se contaban 10 academias, entre las cuales sobresalían la de Córdoba y 70 bibliotecas, siendo también de las más famosas la de Córdoba, que poseía 600.000 volúmenes. El programa de enseñanza comprendía la gramática, la poesía, la retórica, la geografía, la teología, el derecho canónico, las matemáticas, la astronomía y la astrología, la medicina, la química, la alquimia y la magia. La enseñanza elemental se daba en las mezquitas y comprendía lectura, escritura, elementos de gramática y religión, que consistía en estudiar de memoria el Corán, así como se estudiaban también poesías antiguas y modernas. Los jóvenes a la edad de 16 a 20 años emprendían viajes literarios
y visitaban a los sabios más famosos, los cuales daban lecciones públicas de filosofía, gramática, teología, jurisprudencia, dogmática, la exposición del Corán, las tradiciones, filosofía, lógica, dialéctica, entre otras. Cualquier persona de conocimientos y vocación podía convertirse en profesor, así que los sabios, ya en el punto de su residencia, ya en otros pueblos donde se tenían en sus viajes, daban lecciones públicas, gratuitamente por lo común y a veces mediante un corto honorario pagado por los discípulos. Más tarde las califas, con objeto de difundir las ciencias, fundaron establecimientos públicos sostenidos por el Estado en las ciudades más importantes, los cuales se convirtieron después en verdaderas academias que estaban destinadas a la enseñanza de la teología y la jurisprudencia, la filología y la filosofía, pues las ciencias naturales se enseñaban en otros establecimientos y la medicina en los hospitales. La mayor parte de las academias tenía un solo profesor principal y algunos de estos enseñaban a la vez en distintas academias del mismo pueblo. Unas veces explicaban y otras dictaban con los cuadernos que habían redactado de antemano. Cada academia tenía su biblioteca.